3 de noviembre del 2023. En la sesión del día de hoy no tomamos operación, pero sí voy a comentar cuál fue el setup que se generó, qué es lo que quería hacer yo y por qué no tomé una operación. De hecho, tuvimos los 5 días de la semana con dirección alcista. Todos los días de esta semana terminaron en forma de una vela alcista. Si nos damos cuenta de la formación estructural de la vela diaria del día viernes, tuvimos apertura electrónica de la sesión del día viernes a las 18 horas del jueves, lógicamente. Tenemos un volume imbalance dentro del área premium del Daily Fair Value Gap del 19 de octubre. Fíjense cómo el precio cotiza por encima del Consequent Encroachment y lo alcanza alrededor de las 7 de la mañana. Y entre las 7 y las 8, ¿sí?, tuvimos las non-farm payrolls. Las NFPs el día de hoy generaron un movimiento alcista importante. Entonces, mi intención para el día de hoy era enfocarme en ubicar los rangos en equilibrio más recientes y en la medida en la que yo encuentre rangos en equilibrio, asumir que el precio no tendría que cotizar nuevamente en ellos. Es la razón por la cual yo trazo este máximo, que es el máximo del día anterior, de la sesión del día anterior, lógicamente. Y miren cómo es que en la vela de las 8 de la mañana, que se forma a partir de las non-farm payrolls, tenemos un Fair Value Gap que va desde el máximo de la vela anterior hasta el mínimo de la vela de las 9 de la mañana. Cuando llegamos a este punto, ya para la sesión que se dio inicio como tal aproximadamente a las 10:10 de la mañana, dado que aún estaba esperando pautas para formular el setup, lo primero que hice fue fundamentar la formación de este máximo en un key level. Para que ustedes entiendan por qué este máximo se formó acá, tenemos que ir a temporalidad diaria y en temporalidad diaria vamos a encontrar ese nivel. Si miramos u observamos este swing o impulso alcista, vamos a darnos cuenta de que tenemos aquí un pequeño Fair Value Gap y aquí otro. Entonces, a medida que el precio vaya subiendo, yo sé que la gran mayoría va a trazar el bearish order block, va a trazar el consequent encroachment de esta mecha, etcétera, etcétera. Es válido. Sin embargo, en este día lo que hice fue utilizar únicamente el recurso dentro del Bademecum Eco Trading, un BPR. Sí, un swing que tiene en su naturaleza un Fair Value Gap, en su composición, un desequilibrio de este tipo, que luego se cubre con un movimiento bajista, lógicamente, ¿no? El bici se cubre con un movimiento bajista. Entonces, lo que hice fue trazar solo el límite inferior de este Fair Value Gap, BPR, al momento de la primera llegada del precio a él. Démonos cuenta entonces cómo es que el precio se comporta cuando lo alcanza. A ver, volvemos a acomodarnos aquí. Eso es. Si ustedes se dan cuenta, tuvimos una reacción inmediata. ¿Por qué? Porque es el primer nivel de reacción en términos de prioridad. Cuando el precio alcanza este tipo de áreas en forma de BPR, siempre va a generar una reacción. Es a partir de esa reacción que yo formulo un setup en venta. No lo comuniqué inicialmente, pero sí informé que en la medida en la que las condiciones se generaran, se crearan, podríamos ir a equilibrar la pequeña porción que existía entre este máximo y el mínimo de la vela de las 9 de la mañana, que es este de aquí precisamente, que se forma alrededor de las 9:10 de la mañana, ¿vale? 9:11 para ser más preciso. Por eso es que acá tengo un símbolo o icono de advertencia, ¿no? Porque allí estaban mis ojos. Sin embargo, ¿qué sucedió? Tuvimos formación de setup alcista con un swing bajista que tiene un CB en su interior que se convierte luego en un BPR. Tenemos Sell Side Liquidity más BPR, con lo que podemos entender que sí, en efecto, ¿se pudo tomar una operación en compra? Sí, pero cuando encontramos este tipo de detalles,
Esto puede ocasionar, y es algo totalmente normal, ¿sí? Y yo lo asumo, es algo totalmente normal que nos replanteemos ir por pequeñas porciones dentro del gráfico que aún están en desequilibrio. No solamente les voy a mostrar qué pasó aquí, porque en la medida en la que el precio toma dirección, luego los setups se van formando de manera alcista continuamente. Y son muy, muy repetitivos. De hecho, les voy a mostrar algo que sucedió en la tarde para que lo tengan como referencia. No sin antes mostrar que en la temporalidad de una hora nosotros tenemos aquí también un BPR. En el momento en el que se rompe el máximo de la vela de las 8 de la mañana, que es precisamente este, ¿sí? Tenemos desde ese máximo hasta el mínimo de la vela de las 9 un BPR. Este tipo de BPR se los he explicado en muchas de las sesiones de backtesting y charlas de Hablemos con Trading, o perdón, Hablemos de Trading con Traders. ¿Qué pasa con este tipo de BPRs? Si nosotros nos enfocamos en el máximo de la vela de las 8 de la mañana y el mínimo, primer mínimo de la vela de las 9 de la mañana, lo que tenemos es sell side delivery en forma de un movimiento bajista, y luego desde el mínimo de las 9 hasta el momento en el que se rompe el máximo de la vela de las 8 de la mañana tenemos buy side delivery. Fíjense cómo el precio se comporta dentro de este rango. Sí, cuando genera la contracción tenemos un movimiento impulsivo fuerte. Lo primero es que a lo largo del desarrollo del movimiento alcista que rompe el máximo de la vela de una hora anterior, tenemos inputs, un breakaway gap, mínimos que se forman y que no alcanzan el breakaway gap. Si lo voy a trazar aquí con una línea, ahí está. Aquí recién a las 9:39 es que se alcanza este breakaway gap. Ahora, cuando tú tienes un BPR, y esto lo he explicado en mi mentoría de entrega de precio, un BPR de estas condiciones, sell side delivery, buy side delivery, el punto máximo al que el precio debe llegar hasta el momento en el que tú veas una reacción es el mean threshold. Hablamos de mean threshold en un BPR porque lógicamente estamos tomando cuerpos de vela. Y para hacer esto no necesitamos incrementar la temporalidad. Lo que yo voy a hacer para demostrarte esto es trazar desde este máximo hasta este mínimo el 50% de ese rango para que tú te des cuenta cuáles son los umbrales dentro de él que se deben alcanzar o en donde el precio debe prioritariamente reaccionar. Entonces, en la medida en la que tú veas esto, ya tienes la clave de todo, porque lógicamente este mínimo, al ser un mínimo que se forma en un breakaway gap, se convierte en un mínimo de plazo intermedio. Conforme se vayan formando nuevos mínimos, este mínimo inclusive pasa a ser un mínimo de largo plazo. Y esa es la razón, la simple y sencilla razón por la que este mínimo no se neutraliza. Claro, cuando estamos aquí, lógicamente, llegamos a la sesión de trading en vivo y evaluamos la posibilidad de que el precio alcance este nivel. Pero si no lo alcanza y si el setup en venta o el modelo para vender no se formula, esta es la razón para entender el por qué. ¿Me explico? Tenemos movimiento bajista que me forma un CB. Este CB lo marqué de esta manera. Lo marqué aquí, tal y como se los he enseñado en el episodio de delimitación de vacíos de liquidez. Ahí está. Mandé inclusive una imagen de este nivel al grupo de Telegram, a la comunidad de Telegram, los que están dentro de mentoría gratuita allí. Porque en efecto, allí íbamos a tener una reacción. Sin embargo, ya saben, no se olviden de que este es el mínimo al que le debemos prestar atención. ¿Por qué? Porque la ruptura de máximos o mínimos de plazo intermedio, o que son originalmente máximos o mínimos de plazo intermedio o de largo plazo, son los que propician los cambios de estructura. En distintas mentorías te van a enseñar, bueno, cursitos de $100, 500, te cobran hasta $5,000. Bro, te cobran hasta $5,000 y no te dicen esto.
La gente está acostumbrada a marcar máximos y mínimos, ver un movimiento que neutraliza el último fractal y ya piensan que eso es un market shift, pero no saben identificar cuáles son máximos de corto plazo y cuáles son máximos de plazo intermedio y de largo plazo. Bueno, te estoy diciendo y gratis que la ruptura de máximos o mínimos de plazo intermedio o de largo plazo son las que propician los rompimientos de estructura, los cambios de tendencia. Y de hecho en el market review del día de ayer te mencioné que los movimientos que nacen de máximos o mínimos de plazo intermedio o de largo plazo son los que rompen cualquier nivel también. Y es importante que mencione esto porque estoy hablándote de aspectos básicos de estructura, que menciono y que enseño en mi mentoría de estructura. Pero claro, no la has visto todavía. Así que, ¿qué esperas? Ve a mi mentoría de estructura. Tuvimos el movimiento bajista y miren el detalle, porque nosotros tenemos el movimiento bajista y algo que les he mencionado siempre es, enfóquense en la naturaleza del movimiento, lo que hay dentro del movimiento. ¿Qué tenemos dentro del movimiento? Tenemos un CB, ¿verdad? Un Fair Value Gap, que dicho sea de paso, sí es importante mencionarlo, se forma en medio de la ruptura de este mínimo. Lógicamente, el precio, la primera consigna que tiene es llegar a él y reaccionar inmediatamente. Pero si se involucra con ese Fair Value Gap que está en medio de la ruptura de un mínimo, o puede incluso estar en medio de la ruptura de un máximo, te va a comunicar otra cosa y tienes que plantearte cambiar de mindset. En la sesión mencioné, tenemos esto, el precio se ha involucrado con el CB, lo ha convertido ahora en un BPR y está reaccionando él, vamos a cambiar de mindset. Pero no tomamos ni una operación. En ocasiones es importante que evites tomar operaciones, que no te veas obligado a tomar operaciones, sino que, claro, no es lo mismo hacer un backtesting o una operativa en una plataforma de simulación como lo es FX Replay, porque allí estás haciendo clic, clic, clic y las cosas avanzan o las velitas avanzan rápido, ¿verdad? O tú puedes hacer que tu operativa tenga cierta velocidad cuando llegas a una sala de trading en vivo o cuando llegas a tu operativa en vivo. Lógicamente vas a tener que esperar un poquito más. Y en ocasiones va a ser importante que no operes, que aprendas a identificar que en el momento en el que tu cheat cambió, vas a estar preparado en ocasiones para actuar, tal y como yo ya lo he hecho y lo he demostrado en market reviews anteriores. Tengo un video en donde hablo acerca de cómo cambiar y por qué cambiar de compra a venta o viceversa. Sin embargo, este es un aspecto que también te debe poner en alerta y no debes pensar que porque estás al 100% preparado, listo, quiero hacer algo primero, no se ve eso, voy a hacer otra cosa, porque si no, en todo caso, te estarías sobreexponiendo al riesgo. En conclusión, siéntate y contempla cómo se mueve el precio. No solamente en tus sesiones de backtesting, sino también en sesiones en vivo, en tiempo real. Y vas a aprender también. Recuerda que no importa la cantidad, importa la calidad de las operaciones. Y bueno, tengo que decir, a mí no me avergüenza, ni me pone nervioso, ni siento nada por tener que ejecutar o no frente a 100 personas en cada Zoom que realizo por las mañanas con mis estudiantes de mentoría gratuita. Todo el mundo entiende perfectamente por qué opero, por qué no opero, y también entienden por qué toco stop loss y también por qué toco take profits. Ahora hablemos acerca de cómo proyectar este movimiento bajista que se genera desde el CB a las 10:18. Tenemos un movimiento bajista. Lógicamente es un movimiento de neutralización. Cuando vemos esto, entendemos, ok, este CB está actuando como un BPR, un Balance Price Range, y envía el precio hacia arriba rompiendo el máximo de donde se genera el movimiento bajista. Pero aquí hay un detalle. En el momento en el que sucede esto, si el precio no va a caer más, tú puedes trazar una desviación estándar al movimiento de Stop Hunt. Sí, al movimiento de Stop Hunt. Es un movimiento de Stop Hunt, rompe el mínimo anterior, no rompe el mínimo de plazo intermedio, que ya te mencioné. Y ese rango delimitado, establecido, marcado por el movimiento de Stop Hunt de máximo a mínimo, también se puede medir
con un Fibonacci máximo mínimo y trazar el 50% para que entiendas cuáles son los umbrales de movimiento o de alcance, mejor dicho. Trazamos de este máximo a este mínimo 50%, date cuenta como el precio de descuento, BPR en descuento, expande a premium, de premium descuento, expansión, ruptura de máximo. Ya sabes que el 50% es el nivel que no se debe superar, ni siquiera se alcanza ya en este swing bajista. Y luego tú puedes proyectar perfectamente una desviación estándar hacia arriba. En efecto, no me sentí para nada obligado a tomar una operación en compra este día. Hemos empezado, el mes de noviembre positivos. Estamos un 0.5% positivos en este mes. Así que no era necesario forzar una operación el último día de la semana y perder, lógicamente, lo que ya ganamos, al menos en estos primeros días. Primera desviación estándar, si el precio no ha alcanzado a la primera desviación estándar y tienes la posibilidad de tomar una operación en compra en la medida en la que se rompe el máximo del swing del stop hunt, en este caso aquí, aquí o aquí, entonces vas a estar apto para mantener esa operación hasta esa desviación estándar. He tenido una operación a lo largo del mes de octubre que fue así. Por eso es que puedo decirte que este tipo de setups se repiten muchísimo en el Nasdaq. Claro, necesitas contexto, necesitas pautas y consignas que tú traigas de temporalidad de una hora, de temporalidad diaria y que te respalden lógicamente. No, no vas a marcar cualquier swing y ya me voy a la primera desviación estándar porque Ángel me dijo eso. No, no te estoy diciendo eso y lógicamente necesitas ver la gran mayoría de mis videos, sobre todo el contenido de 2023. Estar pendiente a los nuevos videos que yo suba, que yo cargue, porque voy a seguir hablando de este tema, a la mentoría de desviaciones estándar, que ya viene pronto. Y este video y este market review lo voy a terminar mencionándote una última cosa importante que sucede, como para que después de haber tenido un mindset principalmente en venta y luego entender que no, el precio no iba a caer porque hay mínimos que se tienen que respetar, ¿cómo es que se forma el setup o se continúan formando setups en compra? Nivel diario. Este mínimo pasa a ser un mínimo de plazo intermedio. Este mínimo pasa a ser un mínimo de largo plazo. Y así sucesivamente. Desde este mínimo de plazo intermedio se construye o se incuba, podría decirlo de esa manera también, o se engendra el movimiento que va a romper el nivel diario. ¿Te das cuenta? Yo aquí no te estoy hablando de fractales, ¿eh? Te estoy hablando desde dónde se origina este movimiento. El movimiento que rompe el nivel diario. Lógicamente, en el momento en el que se rompe este máximo, ya tienes una pauta para entender lo mismo, lo mismo. ¿Qué cosa, Ángel? El Balance Price Range. De máximo a mínimo, Sell Side Delivery. Y de mínimo a máximo, Buy Side Delivery. Se convierte eso en un Balance Price Range. Así que aquí voy a borrar ese 50% que ya lo entendiste. Este Fibonacci lo voy a mantener. Y quiero que tengas como referencia el nivel diario y este máximo, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando aquí. Eso es. Mira cómo el precio alcanza precisamente este nivel diario máximo de referencia que les he dicho. Enfóquense en la forma en cómo el precio alcanza estos key levels. ¿Qué hay dentro de esos movimientos? ¿Qué hay dentro de este movimiento bajista? Un CB, ¿verdad? Un Fair Value Gap en forma de CB. Si tú sabes o entiendes que el precio no debe ingresar a este rango en equilibrio, esperas que supere el rango y cuando regrese, sell side liquidity o en este caso sí, se rompe un mínimo, pero este no es o no necesariamente tiene que ser considerado como un setup en sell side liquidity más BPR, sino soporte más BPR. Expansión alcista, buy side liquidity de estos máximos. Ahí está. Buy side liquidity. Y allí tienes tu setup en la tarde.
Luego inclusive tienes una contracción. Ya sabes que este es un mínimo de precio intermedio, ¿verdad? Lógicamente, cuando se forma este mínimo que llega al rango en equilibrio, este pasa a ser tu mínimo de precio intermedio, este tu mínimo de largo plazo y el precio comienza a subir. Estos detallitos son los que tú tienes que estudiar, tomar tus gráficos. Sé que uses TradingView, yo recomiendo FX Replay por la funcionalidad y la forma en cómo tú puedes operar constantemente y ahorrando mucho tiempo, ¿no? Créeme que si te haces 10 años de backtesting, vas a estar 10 años por delante de gente que solo opera cuentitas demo o que prefiere depositar $50 en un broker y quemarlos. Pero seguramente eh, no me hagan caso a mí, claro, porque yo no sé nada. Ya habrá un video en donde hablemos de ese tipo de prácticas que no son para nada edificantes, productivas, no te generan valor. Hagan backtesting, apliquen el modelo Bademecum Naga Trading. Voy a continuar cargando videos en esa lista de reproducción, comentando la acción de precio o la calidad de acción de precio a la que tú te puedes exponer de alta probabilidad y también cómo identificar escenarios de baja probabilidad. Espero que esta información haya sido útil para ti y te veo el día lunes en un nuevo Market Review.